Cuando pasan 25 minutos de las 12 del mediodía, es un gusto, es un placer tener a uno de los candidatos por el Frente Amplio, hoy favorito en la interna, hoy favorito también en la elección municipal, Mario Esteban Vergara Duque. Un placer reencontrarnos, porque el primer encuentro fue en Abrancancha ya hace bastantes años en el inicio del programa. Fue a fines del 2018. Exactamente, ya tenía un año apenas en la Nueva del Sol. Abrancancha, y bueno, recuerdo que pasamos lindo, así que es un placer tenerte acá, Mario, otra vez. ¿Cómo estás? El placer es mío, es un gusto estar en contacto con ustedes, con la audiencia, en este tipo de entrevista que es distinta, ¿verdad? Y que bueno, que la otra vez realmente me fui muy gratificado de esa instancia, así que bueno, tengo la mejor expectativa para esta entrevista. Bueno, muy bien, entonces empecemos un poquito por el presente. Mario Vergara es actual senador de la República y uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, como dijimos, favorito en la interna, favorito también para ganar la Intendencia el próximo 11 de mayo, aunque no puedo dejar de preguntarte si las encuestas te hacen un poquito de ruido, si le prestás atención, si haces otro camino. No, por supuesto que hay que prestar atención a las encuestas porque marcan cosas, no hay que tomarlas al dedillo porque las propias encuestadoras te dicen esto, tienen márgenes de error. ¿Pero te hace ruido ese 5%, por ejemplo? No, pero no hay, o sea, yo lo que creo es que uno tiene que ver todas las encuestas, no una sola, y todas las encuestas yo te diría que están dando un claro favoritismo al Frente Amplio. A 3 semanas de la elección, todas dan una distancia importante entre el Frente y la coalición, y que además, tomando en cuenta el número de indecisos, aún una distribución mínimamente razonable de los indecisos, están dando que el Frente estaría pasando el 50%. Igual veo que lo tomás como un llamado de atención, ¿no? Que esa diferencia. No. O sea, creo que está bien que las cosas tengan esos vaivenes, ya lo vivimos en la elección nacional, ya lo habíamos vivido en la elección interna. Yo tengo la tranquilidad de que todas las encuestas dan una pintura similar, que es un favoritismo notorio del Frente Amplio. Mario Vergara va a ser el intendente de Montevideo. Si la ciudadanía así lo indica, por supuesto. No había otra respuesta. Bueno, Mario Vergara es esa persona medio obsesivo, por no decir 3/4 obsesivo, con los detalles, sobre todo con los cuadros torcidos y cosas así, al punto que una vez una amiga, medio en broma, medio en serio, te regaló un nivel. Así es, una amiga que tenía en una pared un montón de cuadritos chiquitos. Y bueno, se ve que ahí en la casa no eran muy obsesivos pues yo cada vez que entraba lo que me rompía los ojos era que estaban todos torcidos. Entonces yo me pasaba, no sé, los primeros 10 minutos de la visita enderezando cuadros. ¿En serio? ¿Ibas a casa ajena y te pasabas bien? Sí, ellos me lo permitían, por supuesto. Y bueno, una vez en mi cumpleaños efectivamente me regaló un nivel. ¿Y nunca lo hiciste en una casa ajena que no tuvieras tanta confianza? Puedo llegar a decir, me parece que ese cuadro está un poquitín torcido, pero no voy de una a enderezarlo, pero sí. Pero algo tenés que comentar, ¿no? Puedo hacer el comentario, sí. Bueno, ese Mario Vergara, que claro, la gente lo ve con las cámaras, lo escucha en los micrófonos, pero hay muchas cosas que no sabe. Por ejemplo, más allá que tu agenda está mega cargada, además en los tiempos que corren, hay algo que es inamovible y es innegociable y es parte de tu hobby y de tus martes a las 18 horas, que es ese coro que surgió en el Banco Comercial. El Banco Central. Del Banco Central, perdón, que es inamovible. Totalmente, porque no hay otra forma de estar en una actividad que es esencialmente colectiva. Si la gente dijera, bueno, yo voy al coro cada vez que puedo y si no puedo no voy, es algo que va camino a desintegrarse. Nosotros creamos el coro del Banco Central que se llama Notas del Tesoro. Notas del Tesoro. Notas del Tesoro. Cuando se creó era en la perspectiva del festejo de los 50 años del Banco Central. El coro empezó en 2016, en 2017 fueron los 50 años del banco. Y ahí hubo muchas ideas propuestas por los funcionarios, una de ellas fue el coro, y también ahí hubo muchas ideas de qué nombre ponerle. Y llegaron 2 nombres a la final, entre comillas, que terminamos votando. Uno era Notas del Tesoro y el otro era Moneda de Canto. Creo que los dos estaban buenos, compatibilizaban la labor del Banco Central con
con el canto, justamente. ¿El arte también es algo que te mueve de un tiempo a esta parte? Sí, las artes plásticas. Yo era, bueno, hace años realmente totalmente alejado de toda la cuestión de pintura, escultura, ¿no? Artes plásticas en general. Quizá con los viajes uno empieza a incorporar un poco, va conformando su patrón de gusto, su patrón estético, su interés por las obras y por la historia de los artistas, eso sí. Y bueno, y soy, sí, ahora le dedico bastante tiempo. Ajá. He tenido la oportunidad de ser amigo, conocer o visitar a muchos artistas, ver obras distintas, y sin duda es de las cosas que... Es tu cable, es uno de tus cables a tierra. Sí. Está bueno. Estoy pendiente de los remates. Mario Vergara, muy alegre, optimista, dice su entorno, siempre con una característica sonrisa, fiel, irónico y muy ordenado. Es muy amigo de sus amigos, que trata siempre de estar para el otro, que es una persona más inteligente de lo que uno puede apreciar a simple vista, y sobre todo una persona con una memoria privilegiada. Dicen que no se te escapa nada. Esos son amigos, ¿viste? No, los que dicen todo eso son amigos. Sí, tengo bastante memoria, sobre todo para datos inútiles. O sea, soy un disco duro de datos inútiles. No sé, yo soy de los que termino de ver una película y me quedo viendo quién hizo la música, quiénes actuaron, o sea, y tengo 2 o 3 amigos que son como yo, y es un placer a veces empezar con, che, ¿cómo era el equipo de San Lorenzo de la década del 70? Claro. ¿No? Más inútil imposible el dato, ¿no? Pero es parte del juego, sí. No es que seas un Masterchef y que cocines con demasiada frecuencia, pero con la paella te defendés. Paella, pasta, pescado, Sí. Me defiendo, sí. Puedo llegar a ser el cocinero social, digamos. ¿Qué comiste ayer? Ayer estuve en la rural, sí, comí carne. ¿Comiste carne? Sí. Capaz que habías comido pescado y todavía hecho por vos, pero no. No. Muy bien. No. Bueno, momento de viajar un poquito al tiempo para reconstruir la historia de Mario Vergara. Mario, ¿sos de enroscarte con el árbol genealógico, con las raíces, de dónde vienen tus abuelos, tu historia, o no es algo que te movilice mucho? No me moviliza demasiado, tengo información súper fragmentada de eso. Ajá. Sé que un bisabuelo mío vino de Italia, de la zona del norte, y bueno, y obviamente el Vergara, que es de antecedente vasco, rastreé una vez porque tenía una amiga, una compañera del banco vasca también, que ella sí estaba como más involucrada en eso, y ahí tenía los libros de la venida de los vascos al Uruguay, ahí aparecía un Vergara, pero no más que eso. Naciste en el Hospital Español junto con tu hermano mellizo, y vaya si no fue sencillo para tu madre, ¿no? Que exacto, cuando mi madre, 15 días en coma. Cuando nosotros nacimos, sí, mi madre le dio un ataque de eclampsia, que en aquella época, hace casi 60 años, obviamente, se sabía mucho menos y era un riesgo de vida muy grande. Y efectivamente, mi madre estuvo 15 días en coma. Y bueno, pero tenía una fortaleza física muy grande y bueno, logró superar eso y bueno, vivió hasta los 82 años. Esas cosas y esos momentos de la vida que te cambian, te condicionan, o para bien, para mal, y por suerte. Yo era recién nacido. No, pero para el futuro. Sí, claro. Digo, tu mamá siguió en para mi madre y mi plano, padre. eso Ponete en el lugar para la familia, todo. de mi viejo, que veía ahí 2 hijos recién nacidos y la mujer en coma. Pero bueno, por suerte la familia, tuve una preciosa familia y bueno, quizá eso también nos haya hecho estar mucho más compenetrados. Nos vamos a meter en la infancia. Te subo en la máquina del tiempo y te llevo a General Flores y Santiago Sierra. Uh-huh. ¿A dónde te traslado? Allí, bueno, a mi casa, a 2 casas en realidad, porque hasta los 9 años vivía en General Flores y Santiago Sierra, de la acera norte, eso era el Cerrito, en un apartamentito interior de un dormitorio, que vivíamos con mi madre, mi padre y mi hermano y yo dormíamos en el comedor, en unas cuchetas con un biombo que los separaba del living, digamos. Y después, a los 9 años nuestros, nos cruzamos la calle, las 2 calles en realidad, o sea que seguí viviendo en General Flores y Santiago Sierra, pero en una casa
enfrente. Ese barrio, si bien está en el borde con el Cerrito, se llama Pérez Castellano. Y bueno, una linda infancia en donde íbamos a la escuela pública, después al liceo público, donde jugábamos a la pelota en la calle, jugábamos a la pelota en un lugar que se llamaba Cristo Rey, que ahora es una parte de la sede de Rentistas, que había una vieja cancha de básquetbol toda rota de bitumen. Bueno, nosotros ahí jugábamos a la pelota, que fue en el 83 ese lugar, el Cristo Rey, fue un poquito conocido porque fue donde Perico Pérez Aguirre hizo una huelga de hambre durante la dictadura. Sí. Pero una infancia muy linda, de esas con una madre sobre todo que marcaba las responsabilidades todo el tiempo, que uno volvía de la escuela y tenía que hacer tomar la leche, hacer los deberes antes de salir a jugar. Claro. Y cosas por el estilo, ¿no? Y que, claro, era otro Uruguay, ¿no? Otro Sí, Montevideo donde podías estar en la calle todo el día. Sí, me acuerdo en Santiago Sierra que en carnaval había corso, que bueno, pomo, papelito, serpentina, cabezudos que a uno le parecían gigantes, ¿no? Siendo niño. Sí. ¿Cómo era ir a la escuela con tu hermano mellizo? ¿Cómo era esa relación? No, tranqui. Estuvimos juntos solo en jardinera, o sea, que recién. Pero después, con mi hermano siempre tuvimos, íbamos y veníamos juntos, por supuesto, pero después cada uno con sus barras de amigos. Creo que era sano eso de que cada uno tenía su perfil, su tónica, sus amigos, sus preferencias. Bueno, y de a poquito Mario Vergara fue cosechando vínculos, sumando amigos, y es un buen momento para que te pongas los auriculares y escuchemos al primero de estos amigos que quiere decir presente acá en Protagonistas. Hola Mario, ¿cómo van? Me estoy acordando ahora, y es difícil, hay que hacer memoria, porque esto que me acuerdo hace más de 40 años, que una madrugada llegamos hasta el Mercado Modelo para subirnos a un camión lleno de papas, lleno de fruta, verduras y no sé cuántas cosas más, para irnos, una especie de hacer dedo, para irnos hasta Punta del Este. Nos fuimos a veranear a Punta del Este en un camión del mercado, porque en realidad íbamos a pasar un fin de semana con nuestros amigos del coro. Y ahora, tratando de recordar algo de esa época, me vino a la mente eso, porque es algo, no sé si insólito, pero bueno, estuvo muy bueno. Pasar una noche conversando entre los cajones de las papas. Te mando un gran abrazo, ya sabes quién te habla, y bueno, quiero saludarte ahora en este programa, porque la próxima vez que te salude, bueno, no vas a ser intendente todavía, pero vas a estar muy cerca. Gran abrazo. Eduardo Rabelino, el Raba. Nosotros le decíamos el Raba, en el mundo del carnaval lo dicen el Raviol. El Raviol. El Raviol. Eduardo, un tipo divino, era compañero mío del liceo, desde el primero del liceo. Él fue director del Museo del Carnaval, ya salió en una cantidad de murgas, en Contrafarsa, en fin, salió. ¿Y esta una mitad cantidad de cuántos años estamos hablando? Y bueno, ya te digo, éramos amigos, así, estábamos juntos desde el primero del liceo. Esto sobre todo allá por 81, 82, que estábamos en quinto y sexto del liceo, que estábamos en el coro del liceo, que éramos los dos barítonos, viste la voz que tiene Eduardo, sí, ¿no? Privilegiada. Y una compañera del coro tenía una casa en Punta del Este, y ni él ni yo habíamos ido jamás a Punta del Este. Y no teníamos tampoco plata para ir, de hecho. Entonces me dice, che, tengo un amigo que no sé qué, que conoce a uno de un camión, así que si vamos al Mercado Modelo, y allá fuimos de noche, y el tipo nos llevó en la noche, en la madrugada, nos dejó en la Rambla ahí de Punta del Este, y después fuimos caminando hasta la casa de esta amiga. Ahí va, como dice Eduardo, ¿no? Entre los cajones, íbamos atrás, entre los cajones de banana, papa, lo que fuera. Una experiencia lindísima que siempre nos la recordamos. A Eduardo, bueno, me lo he vuelto a reencontrar, obviamente, en un montón de instancias, y él después volvió a estar conmigo en sexto de liceo, que era el sexto de economía, en el Liceo 26, que era una clase enorme, éramos 51 estudiantes. Y bueno, después que apareció Facebook y todo lo demás,
viste que se empezaron a armar de vuelta esos Sí, a grupos, reencontrar, ¿verdad? sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos un grupo de compañeros del sexto del Liceo de Economía, cada tanto nos juntamos, cerrado, un tipo fantástico y además re buena gente, ¿no? Mario, hablar de esa infancia era hablar, como dijiste, de la pelota, de hacer deporte. No era algo que fueras un gran destacado. No, pero te era gustaba. tesonero. Entusiasta, meritorio y entusiasta, exactamente. Tu viejo era funcionario del Banco República, se jubiló muy joven. Y vos ibas al básquetbol y al fútbol. Claro, mi padre, además de 2 ser veces al básquetbol por semana y una al fútbol, con tu más viejo. o menos, sí, porque mi viejo, además de ser funcionario del Banco República, Sí. era periodista deportivo. Incluso en sus últimos años, él murió muy joven, con 52 años, pero él se había jubilado del banco con 48 años. Era otro mundo ese, ¿no? Otro mundo de panorama jubilatorio. Llevaba 33 años de trabajo. Y se dedicó en esos últimos 4 años de su vida exclusivamente al periodismo deportivo. Y a mí me encantaba volver corriendo del liceo para cambiarme y irme con mi padre a partidos de básquetbol o en los fines de semana a partidos de fútbol, porque después hacíamos los vestuarios, después yo lo acompañaba a la redacción del diario. O sea que no lo vivías como un hincha convencional, o sea, tenías otras claro. posibilidades de y íbamos a los acceso. vestuarios y estaban, ¿no? Fernando Morena, o los americanos que venían a jugar al básquetbol en aquellos años, ¿no? Arrancaron por allá por el 78 y 79. O sea, yo tenía un vínculo muy apretado con mi padre y disfrutaba mucho eso de ir a básquetbol y fútbol con él, por todo lo que implicaba, no solamente el ir a ver el partido, el ir a los vestuarios, el ir a la redacción del diario. Después de que terminaba de escribir, íbamos a un bar ahí en la vuelta del diario con algún amigo a tomar un café. O sea, realmente era ¿Hay una algo etapa que hoy día en alguna mucho. situación del deporte, del fútbol, te haga acordar a tu viejo? Sí, permanentemente. Por ejemplo. Permanentemente. Mira, entre otras cosas porque aparecen jugadores y de aquella época y demás. Son vinculantes con el viejo. Sí, claro. Algunos me confunden con mi tío, o sea, confunden a mi padre con mi tío, porque mi tío también era periodista, pero de la parte policial, digamos. Pero yo aclaro, no, mi padre era tal, mi tío era tal. Pero sí, la imagen de mi padre se me aparece en muchas circunstancias vinculadas al deporte y bueno, y también algunas otras actividades como el propio Banco República. ¿Tenías tele en tu casa? A partir de los 9 años, había una tele... ¿De Calegrón? Mira, la tele en mi casa era una Sanyo de 12 pulgadas en blanco y negro. Sí, obvio. En el año 74. Esa fue la primera tele que hubo en casa. ¿Y qué te acordás de ver? Mira, me acuerdo que nosotros entrábamos a la escuela a la 1, entonces salíamos de mi casa a 1 menos cuarto para la escuela, y mirábamos una serie que se llamaba Dactari, que era famosa porque estaba el León Visco, de verdad. Bueno, era en la selva. No llegué a no, ni siquiera te contaron. Tus abuelos no te contaron. No, era bueno, un doctor en la selva y bueno, estaba Clarence, el León Visco, que era un poco... Bueno, la cuestión es que nosotros mirábamos, mi hermano y yo, la serie hasta faltando 15 minutos para terminar, porque nos teníamos que ir a la escuela. Entonces se suponía que después mi madre se quedaba viendo el final y cuando volvíamos nos contaba el final. Ajá. Claro, después más adelante te das cuenta que ella nos contaba siempre el mismo final, que en realidad ella ni por asomo quedaba mirando la serie, ¿verdad? Pero bueno, era parte de un juego. Vamos a seguir escuchando gente. Dale. Ahora es ella que te quiere dejar unas palabras. Mario, ¿cómo estás? Bueno, me pidieron que te mandara un mensaje. Para mí es una alegría verte en los lugares donde estás ahora, que seas una persona pública y que sigas defendiendo las ideas que teníamos de jóvenes, que sigas en esa trinchera de la lucha por una sociedad más justa y más igualitaria, donde todos podamos vivir mejor y luches por la felicidad de la gente. Así que bueno, ahora te toca como intendente, pero sé que lo harías bien en cualquier lugar que te toque. Sé que enfrentamos momentos difíciles, no somos los mismos que
que cuando estábamos en el liceo y estudiamos con Néstor, los tres, pero sí mantenemos los mismos valores, las mismas ideas y bueno, y la misma admiración que tenemos hacia vos. Así que te deseo lo mejor y te felicito por tu carrera y te felicito por seguir en la lucha para todos. Te quiero mucho y bueno, sabes que nos vamos a ver en cualquier momento. Espero que bueno, que con Mario Intendente ahora. Un beso. Sí, bueno, Miriam Ordóñez. Miriam, en el liceo, sobre todo en los últimos años, uno como que arma, o por lo menos en aquella época, se armaban como esos grupitos de amigos que eran como incondicionales y hacías todo juntos, ¿no? Ibas al liceo, estudiabas, te ibas de vacaciones, ibas a los bailes, era como que estabas el día entero, ¿no? Y nosotros éramos 4 o 5, bueno, Néstor, Miriam, Blanca, Bersanelli, Mónica, que hacíamos un poco todo eso juntos todo el día, ¿no? Y también incluso arrancamos ahí una militancia en el terreno político, social, obviamente estamos hablando años 81, 82, todavía en dictadura, con bastante inconsciencia, éramos gurises, teníamos 15, 16, 17 años, pero bueno, esos vínculos son para siempre, ¿no? Nuevo Flores, la matiné en el cine. ¿A dónde te llevo? Digo, bueno, tratando de ir salpicando, ¿viste? Claro. Mojones de Yo iba a la de escuela línea ahí, cronológica. a la María Noya, la escuela número 137 de segundo grado, Sí. que después volví, ahora después te cuento también de la escuela, que las semanas de turismo, como era lógico, repartían esos bonos para ir al cine toda la tarde, ¿no? Y que los padres estaban desesperados porque se lo dieran, porque ¿qué hacían con los gurises en turismo todo el día, ¿no? Entonces sí, íbamos al Nuevo Flores, al cine que había en General Flores e Industria, y José Cerrato, que ya no existe más, y mirábamos 3 películas al hilo, ¿no? Me acuerdo de haber visto Tiburón ahí. Po. 3 películas ahí. Y sí, porque claro. éramos gurises, yo estaba en quinto de escuela. Y me acuerdo de haber visto varias películas. Me acuerdo de Fuga en el siglo XXIV, acá lo llevó a la prehistoria. Me acuerdo de una película también que tenía que ver con Francisco Solano López, ¿no? Y todo lo que fue la cuestión en el Paraguay. En fin, era disfrutable. Una de las cosas que añoro de eso, que nunca más vi, eran los medallones de menta, que no son lo que ahora la gente piensa que son tipo After Eight de menta y chocolate. No, eran pastetas de menta espolvoreadas con azúcar impalpable. Me encantaban los medallones de menta y nunca más vi. Esa no te la llevo, la menta no te la llevas. Como Mario Vergara come helado de menta. Sí. Súper zamballón y menta granizada, te diría que sí. Súper, que es más fuerte. Y en la Cigala, perdón que haga la propaganda. No, cuando quiera que venga la Cigala. Manden la Cigala, una promo de 2 litros, una de súper zamballón y otra de menta granizada. Con cereza. Y dulce leche. Muy bien. No, pero te contaba de la escuela que después fui, era la escuela que antes funcionaba en un lugar que después hubo una peña vecinal, y allí fue Ricardo Ehrlich y fue Graciela Villar. Bueno, y después cuando se cambió al edificio que todavía está, yo fui los 7 años allí, desde la jardinera hasta sexto, y volví a la escuela. Cuando era ministro en 2014 había un programa de la ANEP en televisión educativa que se llamaba Visita Guiada, y que llevaban ahí gente más o menos conocida, pública, que había ido a la escuela pública, y bueno, que volvía a su escuela y lo recibían los gurises de uno de los sextos, hacías la recorrida de cómo estaba la escuela tantos años después y qué planes había. Y bueno, fue muy linda ese retorno a recorrer la escuela muchos años después. Una escuela que además en todo lo que es la parte infraestructural la vi mucho mejor de lo que era cuando
cuando yo iba, ¿no? Mario, hablamos de la escuela 137, pasamos al liceo 26 Así es. y más allá del estudio, el liceo significa tus comienzos, vamos a decirlo así, como cantante para integrarte al coro, ¿no? Sí. Uno iba cuando elegían a la gente para el coro, uno iba y trataba de cantar lo peor posible para no quedar en el coro. Era como la actitud generalizada, ¿no? Porque, bueno, la gente no aprecia lo hermoso que es un coro hasta que integra un coro. Pero bueno, el director dijo, no, vos me estás verseando, empezá de vuelta y quedé ahí, ¿no? El director, un tipo pues vos al principio no querías quedar, no, eras nadie parte de la quería, mayoría. Claro. Y el director era un tipo que era muy reconocido en el mundillo, que era Rubén Suárez Canoniero, Rabito, que también no era de tu época, pero cuando en Punta del Este y en Piriápolis se hacía el Festival de la Canción, el Festival de Costa a Costa y demás, las orquestas las dirigían Julio Frade, Leslie Muniz y Rubén Suárez Canoniero, Rabito. Bueno, Rabito era el director del coro, incluso después hizo un coro particular en que Eduardo Ravelino y yo éramos los dos barítonos, y fueron 2 años muy disfrutables ahí en el liceo. Nos fue muy bien en la competencia de coros los 2 años. Viajamos a Colonia, viajamos a Rocha, o sea, una cuestión como todo coro, que es una cosa que no puede ser otra cosa que colectiva, y eso es lo que lo hace también distinto y disfrutable. Y que cuánto agradecimiento tenés que tener por esa persona que te dijo, dale, no me versies, metete, porque terminó siendo parte de tu vida, cosas, ¿no? Que todavía, claro. Fíjate ahora con el coro del Banco Central, del 2016 para acá, ya vamos casi para 9 años. ¿Qué música se escuchaba en tu casa, Citarrosa? No tanto. Se escuchaba mucho tango. Y mi padre y mi madre tenían como 2 patrones estéticos distintos en el tango. A ver. Mi padre era Troilo, Piazzolla, Goyeneche. Sí. Mi madre era Julio Sosa, Héctor Mauré, Francisco Canaro, una cosa más. O sea, eran bien diferentes en su. Y es más, y uno decía no, aquel no. O sea, discutían un poco en cuanto a eso, pero bueno, yo me volqué más a la línea de mi viejo en eso, que creo que Troilo, Goyeneche y Piazzolla son increíbles, ¿no? Increíbles. Te quiero llevar una cosa que siempre nos ha marcado. Por ejemplo, a mí mi infancia se marcó por irnos un mes, aquellas veces que te podías ir un mes para al lado, aguas dulces, vacaciones. ¿Tus vacaciones con qué, con dónde las identificamos? ¿Piriápolis? De niño sí, hasta los 12, 13 años. Tenía una tía que tenía una casa. Primero alquilábamos, porque mis padres tenían mucho cariño por Piriápolis, porque su luna de miel fue en el Hotel Colonial en Piriápolis, en el año 63. Y bueno, primero alquilaban en Piriápolis o Playa Hermosa, cuando Playa Hermosa no era lo que soy, era muchísimo menos. Y después mi tía tenía una casa ahí, íbamos, ahí sí íbamos mi hermano y yo más tiempo que mis padres, porque mi padre tenía que trabajar, y ahí sí nos quedábamos un mes en lo de mi tía. Ahí en la zona de Piriápolis. Y ahora, explícame por qué tu infancia se vincula con esos balnearios, con Piriápolis, a veces Las Toscas, a veces Parque de Plata, la playa en definitiva, y después se da un quiebre y Mario Vergara, cero playa. La verdad que sí, es raro, pero debe hacer 30 años que no voy a la playa prácticamente. No sé. ¿En serio hace 30 años que no pisas una playa? Sí. Hice una única excepción de meterme al agua una vez en Cuba, en Varadero, una vez, más para la foto que otra cosa, porque no sabes. Pero no puedes ir a la playa sin meterte en el agua. Yo, por ejemplo, no me meto en el agua. No, yo no voy a la playa, no me atrae. Me encantan los paisajes, ¿no? Me encanta ver el mar, me encanta ver la playa, ver las ramblas, eso me encanta. Pero bajarme a la arena, meterme en el agua, tomar sol, no, prefiero tirarme abajo de un árbol, prefiero quedarme tranqui. Mira, yo digo un poco en broma, un poco en serio. Prefiero ir al supermercado que haya aire acondicionado. Yo hago las compras, yo compro la leña, o sea que yo hago el asado. No, hago el asado. Vayan a la playa que yo hago el asado. Si te tiro un camping, por ejemplo, tampoco. No. Mira, debo haber acampado 3 o 4 veces en mi vida y la verdad que no son experiencias que haya disfrutado demasiado. Muy bien. En unas que hablabas de aguas dulces hoy,
En una fue en Aguas Dulces y nos agarró una tormenta de arena, nosotros acampando. Todavía bajo una nos mala queríamos experiencia. Matar, nos queríamos matar. Mario, seguimos repasando testimonios de gente que te quiere, pero que son esas amistades que no son circunstanciales, ¿no? Son causales y son de la vida. Momento para que pida la palabra Cristóbal. Bueno, Mario, a través de esta entrevista que te van a hacer, te quería mandar un saludo grande. Estuvimos ahí con la gente del programa, recordando cosas nuestras cuando éramos de niño. Y bueno, la verdad que un recuerdo importantísimo, que lo que yo le decía, que como que cimenta una amistad por casi 60 años, habla de las personas. Y bueno, me acordaba de grandes momentos de estudiando en tu casa o jugando también con todos los amigos. Siempre tu casa era un lugar de reunión. Así que bueno, y que bueno, vos jugabas muy bien al fútbol y yo muy malo al fútbol. Bueno, te mando un abrazo grande, Mario. No, es mentira que yo jugaba muy bien al fútbol. Yo me defendía, el que jugaba muy bien era mi hermano. Pero sí, con Cristóbal y con Alberto, su paro, son como esas amistades desde el inicio de la jardinera que se mantienen, ¿no? Con Cristóbal hicimos desde la jardinera, bueno, la primaria, estudiábamos juntos en muchos años, porque como estábamos mi hermano y yo siempre en diferentes clases, los chiquilines eran o compañeros míos o de mi hermano todos los años. Claro. Y estábamos en mi casa, en la casa de él, recuerdo con mucho cariño a sus padres, que tomábamos la leche, comíamos algún bizcochito ahí. Él vivía 1,5 cuadras para abajo de mi casa. Y después también compartimos liceo y compartimos facultad, él es contador también. Así que sí, efectivamente, hace 56 años, creo yo, que nos conocemos y bueno, nos tenemos un afecto enorme. Mario, hablábamos hace un ratito de esos momentos de quiebre que por suerte no se dio con tu mamá, que estuvo en coma, pero cuando vos tenías 17 se da el primer golpe, el primer impacto Sí, claro. para vos y para la familia y para tu vieja y para tu hermano, que es la muerte de tu padre. Así es. Mi viejo murió, tenía 52 años, con cáncer a los bronquios. Ahí va, de una manera súper sorpresiva. Él estaba atravesando una etapa muy linda de su vida después de haberse jubilado del banco y haciendo el periodismo deportivo que siempre hizo, pero que ahora le dedicaba todo lo que quería. Estaban en una muy linda etapa familiar con su esposa, ¿no? Con mi madre, etcétera. Y bueno, vino ese cáncer, mi viejo falleció en el 82, mi hermano y yo teníamos 17 años y como bien decís tú, fue como el primer golpe muy fuerte que recibimos, ¿no? Y hay un paralelismo que la madre, tu madre, Sí. había había perdido a su padre en una edad similar a los 17 años y había también. tenido que salir a trabajar, ¿no? Exacto. Y acá se da una situación que eso ya era de conocimiento y había que bancar la casa. Mi vieja era un monstruo, así, una tigra, ¿no? Con una polenta impresionante, con un carácter fuerte. Yo digo un poco a veces en broma que nosotros somos un poco sobrevivientes de mi madre, pero que bueno, obviamente nos marcó la vida y la cancha en los valores, en la fuerza, no caer. Y bueno, que ella había vivido eso, ahí va, a sus 17 años, que tuvo que salir a trabajar. Fíjate, en el año 57 ella salió a trabajar en una empresa que se llamaba Goldenberg, que era un mundo absolutamente masculino, ¿no? O sea, ella tuvo que formar su personalidad. Claro, otra época, totalmente época. distinta. Y bueno, obviamente después ella también se tuvo que hacer cargo con 2 hijos de 17 años, que ahí lo ayudábamos, pero bueno, la responsabilidad de ella sin duda era mayúscula. Mayúscula al punto de que a ustedes no les faltara nada, ¿no? Mira, en mi casa no sobraba nada, pero nunca faltó un plato de comida. Por ejemplo. Sí. Y Mi eso. madre era de las que los gastos, ella había estudiado en la escuela industrial, la parte de administración, y de hecho allá en Goldenberg y eso trabajaba en eso. Pero ella todos los meses agarraba una tirita de papel y iba anotando todos los gastos que hacía. Y iba viendo cuánta plata le iba quedando,
O sea, era un relojito y llegábamos a fin de mes con la plata justa, pues ya te digo, no nos dábamos demasiado gusto, pero tampoco faltamos plata. Y ustedes estaban en esa consonancia porque viste que a veces pasa que de chicos quiero esto, quiero lo otro, y no. yo qué sé, no sé, tenían el golpe de la falta de tu papá y de ella por ahí. Sí, pero no. Yo por lo pronto siempre fui bastante austero, digamos, incluso cuando después por el tema de mi profesión, de mis trabajos, de mi evolución laboral, tengo ingresos mucho más razonables o más abultados. Soy un tipo de que no soy de gastos, o sea, soy realmente bastante austero. Soy bastante austero, sí. Camden Bailes. Año 83, 84, sí. Y bueno, era parte de la salida de la dictadura, era parte de la militancia, entre comillas, pero la parte divertida, ¿no? Claro. Que uno conocía gente, compartías y te encontrabas ahí con gente que militaba. Había candombailes en el Defensor, después en el Platense, se organizaban también en las facultades o las asociaciones de estudiantes, en fin. Cuando uno termina el liceo, para muchos es un problema, desde los test vocacionales y todo. Sí. ¿Qué hago? Bueno, ni que hablar aquellos que dicen quiero ser deportista, futbolista, ni quiero ser músico. ¿Cómo se da tu orientación por los números? Bastante natural porque... No tuviste que meditarlo demasiado. No. Con la siguiente curiosidad. Sí, a mí, la parte es matemática y eso siempre me resultó entretenida, me iba bien. Como que ahí fue bastante natural. Y las ciencias económicas. Pero en realidad en aquella época, incluso en el sexto de economía, lo único que tenías vinculado a la carrera de contador era un curso que era semestral de contabilidad. Y nada más. No tenías ni idea de lo que era la economía, por ejemplo. Y que de hecho no te aproximabas a la economía hasta estar ya en la Facultad de Ciencias Económicas y hacer el primer año donde tenés economía. Yo entro a Ciencias Económicas sin saber lo que era prácticamente lo que es economía. Entraba más en la lógica de contador, como entraba todo el mundo. Pero en el primer año, después de hacer un curso de economía y empezar el segundo, etcétera, ahí ya tenía claro que iba más bien a hacer economía, ¿no? Ojo, hice después, esta anécdota la he contado muchas veces, capaz que yo seguí estudiando economía, que una buena parte de la carrera era común con la de contador y ya a partir del segundo año y medio, digamos, se bifurcaba. Y cuando le digo a mi madre, mamá, mirá que me recibí, me dice, sí, qué bien, ¿de qué? De economista. Está bien. Para contador, ¿cuánto te falta? Esa fue la respuesta. Porque en aquel momento economista no sonaba a nada. Claro. Nos recibíamos 5 por año. 5 por año. Y no era algo demandado por el mercado. Las empresas, los bancos no sabían que existían los economistas. Hoy por hoy es una carrera mucho más reconocida y hay un mercado fuerte. Prácticamente te diría que no conozco economistas desempleados, pero en aquella época lo que te aseguraba la vida era ser contador. Entonces di las materias libres, todas las de diferencia entre una carrera y otra, para que mi madre quedara tranquila. ¿Y ese título fue firmado por un tal Danilo Astori? El primero no, porque el primero sí, el del 87, que lo firmó Danilo como decano de Ciencias Económicas y Samuel Lichtenstein como decano, como rector de la universidad. Y por supuesto que, tendría una significancia absoluta, ¿no? Danilo Astori. Claro. En el otro, el de contador, que fue en el 90, ahí ya estaba Juan Carlos Din, decano en facultad, y creo que estaba ya Brobeto en el rectorado. Bueno, muy bien, señoras y señores, 3 minutos pasan de las 13 horas, nos estamos acercando a la segunda pausa de este programa, la primera de la entrevista con Mario Vergara. ¿Te preguntaste alguna vez qué se siente vivir sin preocupaciones? En Sancor Seguros creemos que cada hogar, cada automóvil, cada comercio y cada proyecto que emprendas merece darte la tranquilidad que te brinda tener la protección adecuada. Comunícate con nosotros y te informamos más sobre la cobertura que estás buscando, www.sancorseguros.com.uy. Tranquilidad, esté donde estés, y realmente ayer la mano también que vieron enseguida, estaban viniendo los muchachos de Sancor Seguros para socorrernos allá en Solís cuando la batería del auto dijo basta. 092-995-095, @protagonistas995.
Seguimos con la consigna para que se ganen un super pack de mercado de carne del parque. ¿Cómo te va, Mario? Un matambrito de cerdo, un pulpón, la colita. ¿Cuál es el corte que te gusta más de carne? Me gusta la colita, me gusta el pulpón. El pulpón. Pulpón así, grosero, así, el pulpón. ¿Cómo sería un pulpón grosero? Sin mucha vuelta. Sin un poquito de sal y nada más y chao. Bueno, muy bien. Para participar de este premio nos tienen que decir, si recién te prendiste, ya hay muchos mensajes. Tabaré Vázquez ganó en 1989 la primera intendencia para el Frente Amplio. ¿Con qué porcentaje lo hizo? Mario Vergara no tenía el número exacto, pero sí sabía que está lejos del 50%, del 60% que dice. Hay que acordarse que en aquella época no era el mundo tiene una pista. Una pista. No era el mundo del balotaje. No era una competencia de uno contra otro, sino que había 3 partidos que competían, ¿no? Por ejemplo, Daniel desde el taxi dice 36,76. Tira el porcentaje. No anduvo lejos. No, ya Vergara, parece el profe Gerardo Pérez. Tira en 2 minutos, dice el resultado. Hola, un gusto esta entrevista. Gracias. Porcentaje para intendencias 36,75, dice Sandra. No, les voy a decir algo, es .75, pero no es 36. Tabaré Vázquez, 29%, dice Fernando. No. Rafael Buceo, correcto. Aparte yo no les pido exacto, les pido si es 29, 30, 31, 40, 43, no les pido con porcentaje. Dice Majo, 52%. Ya quisiera haber ganado con ese porcentaje. Vamos a llegar. Carmen sí, Facundo no, dice 35%. Luis, muy bien. También el 849. Bueno, hay un montón de mensajes, pueden seguir participando. Que sobre las 14 horas se va este gran premio de mercado de carne del parque. Tenemos la costumbre, Mario, de ir y de venir en la pausa con música que le guste a nuestro invitado. Mati, cuando quieras, ponemos a ver si estamos bien rumbeados, si te gusta esta música. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. ¿Estamos bien? Bohemian Rhapsody, Queen. Muy bien. Queen es la banda más, para mi gusto, la top. Obviamente que respeto. Más protagonistas, pasan 14 minutos de las 13 horas. A una mano paloma, falta y resto. Sí, ¿Está Julio bien, Julián. bien el tema? Sí. Bueno, ni que hablar que las murgas me gustan mucho y en particular ahí estamos retrotrayéndonos a las murgas de principios de los 80, ¿no? Con todo el rol que tuvieron en la resistencia contra la dictadura, La Reina, La Falta, Araca, etcétera, Los Diablos Verdes. Y bueno, quizás esté a una mano paloma porque cuando murió Julio Julián, el cantante, el compositor y el cantante principal, yo hice en la media hora previa del Senado, en donde uno puede hablar 5 minutos, hice un homenaje a Julio Julián y arranqué cantando la primera estrofa, la primera frase, ¿no? Era una niña paloma a su mano. Y bueno, fue bastante sorprendente. Ahí en el Senado todo el mundo empezó a mirar el Senado, pero muy respetuosamente. Y bueno, marcó un poquito ahí, creo que fui el único senador en la historia del Senado que cantó ahí en el hemiciclo. ¿Y qué devoluciones tuviste después por interno? Muy bien, buena onda, qué bien, no sé qué, y cómo te animaste. No, bien. Bueno, divertido. ¿te animaste a la máscara? Eso fue después. Bueno, con una máscara es más fácil. Igual, mirá que te cayeron después por eso. Y de todo. No, digo, todo. te cayeron del otro lado, obviamente. Y hasta por ahí nomás, mirá que. No, poco te tiene que importar. Y ¿no? además, más bien, también recibí está muy bien que la gente que está en la arena política muestre que puede participar de estas cosas del entretenimiento popular como cualquier otra profesión. Es una forma de empatizar también con la gente, ¿no? Yo creo que sí. Vos sabés que tuvo muy linda repercusión porque recorrimos mucho el interior, que me embromaban ahí con el carpincho, no sé qué. ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué bueno. Época licial es la época de la militancia estudiantil, clandestina, porque todavía el país estaba en dictadura. Ahora, tu casa no era una casa politizada. No. Bueno, mi viejo había fallecido en el 82, mis padres eran colorados. Sobre todo mi padre un poquitito más, involucrado, no en la política ni en la militancia, sino en el interés por la política. Mi madre no tanto.
Pero, digo, eran demócratas con valores, pero votaban al Partido Colorado. Ajá. ¿Y cómo era esa militancia estudiantil? O sea, Y bueno, ¿cuál era el uno motor? ¿Cuál era la arranca- zanahoria? ¿Te acordás que hoy te decía que teníamos como un grupito de esos que hacíamos de todos juntos? Sí. Bueno, en parte la militancia, con bastante inconsciencia de mi parte, arranca ahí. Sobre todo una de las compañeras de ese grupo, Blanca Bersanelli, que era la que nos guiaba un poco en ese proceso. Y en aquel momento, por ejemplo, una actividad militante era ir por los barrios juntando firmas en contra del examen de ingreso de la universidad. Que uno lo dice ahora y parecería que es lo más trivial. Bueno, eso era motivo de represión, ¿no? No estaba habilitado a hacer eso. Y de hecho, compañeros nuestros que militaban en cosas por el estilo en esos años, bueno, fueron después presos, ¿no? Y sufrieron la cárcel hasta prácticamente el final de la dictadura. O sea que esos fueron un poco los inicios militantes. Y después, cuando entré a facultad, en el 83, ahí sí empecé a militar con más claridad, tanto a nivel político, del Frente Amplio, como de el centro de estudiantes. Y bueno, me afilié un poquito después a la Juventud Comunista, estando ahí en facultad, todavía en dictadura. ¿Y después por qué se da ese distanciamiento? Y bueno, de fue ese parte sector? del proceso que tuvo el Partido Comunista después de haber tenido quizá la mejor votación de la historia, que fue casi medio Frente Amplio en el año 89, con aquellas recordadas propagandas del profesor paradójico de Horacio Buscaglia, en que Democracia Avanzada tiene cuatro senadores. Y bueno, nosotros militamos mucho para esa elección y demás, pero un año después, una cosa así, hay un proceso interno en el partido que obviamente no era ajeno a lo que estaba pasando en el mundo. O sea, había caído el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay un quiebre bastante grande en el partido, en donde mucha gente, entre los que me incluyo, optamos por no seguir orgánicos en el Partido Comunista. Mario, hemos ido acumulando testimonios de gente que no es de la hora. Es desde la hora, pero porque es desde siempre. Sí. Vamos a escuchar a alguien que también te quiere dejar unos mensajes y que hay una estima recíproca, sin duda. A ver si lo reconoces. Mario, somos amigos de hace muchos años, más de 20. Nos conocimos en la fundación del general Liber Sereni, el Centro de Estudios Estratégicos 1815. Luego, cuando él integró la URSEC durante el gobierno de Valle, tuvimos interacciones técnicas, tanto en el Centro de Estudios como en la URSEC, como luego en el MEF. Me impresionó su capacidad, su inteligencia y cómo entendía de los diferentes temas. También me impresionó su humor y su forma de bromear. En 2006, cuando estaba planeando el plan Ceibal, lo fui a visitar al MEF, donde era el subsecretario, para plantearle cómo veía la idea. Se entusiasmó y me dijo que no iba a haber problema de plata para esa ejecución. Siempre nos apoyó desde el cargo que él estuviera. Tuvimos juntos momentos muy alegres y otros más difíciles. Una linda y profunda amistad. Mario, te queremos y esperemos seas un gran intérprete. Miguel Brezhnev, ¿no? Sí, somos amigos, nos queremos mucho. Tenemos en común esa pequeña historia asociada al vínculo con Sereni, sin duda. Soy consciente de que Sereni tenía un vínculo no solo político, sino afectivo muy fuerte para con Miguel y para conmigo, muy especial. Y eso obviamente creo que es un orgullo que llevamos ambos con la misma como un privilegio, ¿no? Y bueno, yo también le tengo mucha admiración a Miguel. Miguel es de esas personas que tiene una moto en la cabeza, está pensando ideas renovadoras, ideas disruptivas todo el tiempo, y ni que hablar que es el padre del Ceibal, ¿no? Del Ceibal, ¿no? Sí, yo recuerdo eso, bueno, cuando él dice ahí que hablamos, me acuerdo que yo estaba en casa una noche y a las 11 de la noche me llama por teléfono, y era Miguel, y me dice, Negroponte me dio la entrevista en MIT, era como el pope del programa de una laptop por niño, ¿no? Y si le planteo tener a Uruguay como
piloto, pero generalizado, universalizado, de una laptop por niño y demás. Y digo, el tema plata, justamente lo que él decía, ¿no? Digo, mira, en nuestro gobierno, evidentemente, estábamos hablando del primer gobierno del Frente. En nuestro gobierno, obviamente, va a haber un aumento importante del presupuesto para la educación, y creo que esta es de las cosas que tenemos que apoyar. Así que yo le decía, Esa fue una cocarda. Dale para adelante. Una cocarda importante la de la Claro, CEIBAL, ¿no? claro, Eso fue, claro, sí. claro. Segundo, tercer año de facultad, ¿cuándo fue que empezaste a laburar y desde ahí no paraste más? Yo entré, había hecho 2 años de facultad y estando en tercero, entré al Banco República. Entré a trabajar en el Banco República. Un poco de casualidad también, porque yo estaba estudiando, me acuerdo, nos juntábamos con unos amigos a hacer los ejercicios de estadística, ahí en tercero de facultad, y empezaron a decirme, no, hoy no podemos, no, hoy tampoco, no, mañana tampoco. Digo, ¿qué pasa? No, es que estamos todos estudiando para el concurso del Banco República, año 85. Y entonces me dijo, dale, y vos también anotate, no sé qué, no sé cuánto. Me acuerdo que al final me anoté, medio sin demasiado convencimiento, el penúltimo día de inscripciones. Y bueno, y al final ahí yo fui de los que entró en el concurso, empecé a trabajar en el BRO a fines del 85, hasta el 90 que di el otro concurso de economista para el Banco Central, ¿no? Y tu hambre por seguir incorporando conocimientos y profesionalizándote radicaba también en tocar el exterior, y fue lo que hiciste. Cuando entramos al Banco Central, que entramos un grupito chico, éramos 5 que entramos, y había también una visión de que había que regenerar y fortalecer el mundo económico, digamos, en Uruguay, y eso pasaba por ir al exterior a formarse. Era algo que estaba como ya instalándose, diría yo, a nivel del Banco Central, con el liderazgo de uno de los grandes gerentes que tuvo el Banco Central, que fue Ariel Banda, e impulsado también por otro que es, además era muy amigo mío, que era Daniel Vaz. Ellos fueron los que más empujaron para que varios de nosotros nos fuéramos a estudiar al exterior, sacrificando el servicio inmediato, digamos, en el sentido de que nos fuimos 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? Pero bueno, creo que eso permitió, entre otras cosas, pegar un salto importante en las capacidades que tenía la institución, y obviamente en lo individual una experiencia no solo académica, sino una experiencia de vida, ¿verdad? Estar 4 años estudiando en la Universidad de California en Berkeley, que es una de las mejores en economía del mundo, en donde tuve varios profesores que después ganaron el premio Nobel, incluido uno de los tutores de mi tesis. Es un privilegio, y creo que también abrimos puertas para que unos cuantos de otros compatriotas pudieran también emprender caminos similares. Mario, si hablamos de fortalecimiento de la militancia y de aumentar las convicciones, en un nombre y un apellido se puede resumir un poco eso, Oliver Seregni. Claro, el símbolo que es Seregni, nosotros hemos tenido el privilegio de tener contacto con lo que significa Seregni y con el Seregni persona, ¿verdad? ¿Qué significaba Seregni en ese entonces? Bueno, obviamente era el símbolo del preso político en la dictadura, sin duda. Fíjate que los carteles, tanto acá como en el exterior, era liberar a Seregni y demás presos políticos. O sea, Seregni era absolutamente simbólico, era el presidente del Frente Amplio, era aquella persona que con sus valores tuvo la chance de exiliarse con ofertas de distintos lugares, y él, no solo como militante frente amplista, sino también como militar, dijo, no, yo me tengo que quedar, y pasó una década preso, pasándola realmente mal, él y su familia, ¿verdad? O sea, una persona capaz de hacer esos sacrificios en lo político, en lo personal, en lo familiar, y que nunca perdió el norte. Es famosa el discurso en el balcón de Boulevard y Boulevard el día que Seregni sale de la cárcel, llamando a la paz, a la concordia, a seguir militando para derrotar la dictadura, pero lejos de incendiar la pradera, lejos de dar manija para que hubiera más problemas.
el mismo Sereñi que después fue parte de las negociaciones posteriores con los partidos tradicionales, a la salida de la dictadura. Cumplió un rol muy importante, sin duda, en ese proceso. Y después en la conducción del Frente Amplio. Y al punto tal llega sus valores y su compromiso con su ética, que el día que sintió que él no representaba al Frente Amplio, decidió renunciar a la presidencia del Frente Amplio, en un acto que sorprendió prácticamente a todo el mundo, y que él dijo: yo voy a seguir siendo Frente Amplista, voy a seguir militando, voy a seguir trabajando por el Frente, pero ciertas circunstancias me indican que no estoy representando lo que el Frente Amplio hoy está impulsando, y que tuvo que ver con lo que fue la negociación de la reforma constitucional, ¿no? Y por lo tanto dio un paso al costado de la presidencia. No recuerdo a ningún otro referente en la política nacional que haya dado un paso de esa naturaleza. Mario, te invito a que te pongas los auriculares para escuchar en esta voz algo vinculante, alguien vinculante con Líber Seregni, contigo y con tu presente. Difícil resumir quién es Mario, porque hay muchas cosas a la vez. Un compañero de militancia entrañable, un trabajador incansable y una persona solidaria, generosa y siempre con una sonrisa o una broma a mano. Amante de la música en todos sus estilos, con especial devoción por Queen, con una pequeña excepción, el jazz puro y duro como él mismo dice. Pero ante todo Mario es un padre presente, compañero, que disfruta de sus hijos y que pese a haber vivido un golpe durísimo, logró transformar ese dolor en dulces recuerdos. Creció en el Cerrito de la Victoria junto a sus padres y su hermano mellizo, y vuelve siempre que puede, por ejemplo, a votar y reencontrarse con vecinos y amigos de la infancia. Es hijo de la educación pública, la Escuela Marianoya, el Liceo 26, la UDELAR, donde se recibió de economista y contador. Tengo el enorme gusto de ser su amiga y acompañarlo en este nuevo desafío. Bueno, María Elena es hoy mi secretaria, pero como bien dice ella, es mucho más que eso, ¿no? Es vida compartida, es amistad, es compromiso de sentimiento. Y bueno, era la secretaria de Seregni. Cuando Seregni... ¿Y qué valor tiene eso para vos? Y que mucho, hoy esté a tu lado con claro, ese legado, ¿no? Bueno, imponente, ella lo sabe. Y es el recuerdo permanente de Seregni, ¿no? Porque cuando ella tiene que marcar también, mira, Seregni haría tal cosa, lo hace sin ningún problema. Y bueno, y nos unen cosas fuertes, ¿sí? También vinculadas a todo lo que fue el último periodo de Seregni con su enfermedad, y bueno, y su fallecimiento. Y es la confianza hecha persona para mí, ¿no? Yo si tengo que armar una agenda, una reunión, esto y lo otro, bueno, María Elena voy a ojos cerrados, ¿no? ¿Sabés que quiero volver al coro? Porque el coro te tiene que haber dado un montón de anécdotas. Sí. Nosotros tenemos una, A ver. Tucumán. ¿Cantaste con Palito Ortega? Pero eso no fue el coro, ¿No fue gracias al coro? No, mirá, esa es una anécdota extrañísima que además involucra a la gente. Hubo una reunión de la Sociedad Econométrica, ¿no? O sea, era una reunión de economistas en Tucumán, que éramos unos 300 de distintas partes, y el gobernador de Tucumán ofreció una cena para los que fuimos a esa reunión. Y bueno, el gobernador de Tucumán era Palito. Entonces, empezó la comida, no sé qué, Palito estaba allí con las autoridades de la Sociedad Econométrica. Así estábamos comiendo, tomando, no sé qué, y de repente como empezamos, bueno, que Palito cante, no sé qué, y medio que nos bajaban éramos dos o tres mesas los que estábamos en el agite de que Palito cante, ¿no? Y nos vinieron a rezongar. Pues que pedirle al gobernador que cante no es el mejor de los protocolos, ¿no? Decía un catalán que era el presidente de la Sociedad Econométrica. Muy bien, el loco. Que años después vino a Uruguay, yo le recordé esto y me decía, me sospecho que vos eras uno de los que estaba en esa mesa. Decía. Y bueno, al final Palito dijo, bueno, traigan una guitarra. Y empezó a cantar y demás. Y ahí nosotros, 3 o 4 de nosotros, quedamos ahí atrás de él haciendo
los coritos. Ajá, claro. Y solo claro. quiero que sepa, que nunca quise así, pa. No, y Victoria de esa mesa. Fue Victoria de esa exactamente, mesa. una cucarda nos pusimos, porque además después se subió al carro todo el mundo, te imaginarás, Obvio. todos pidiéndole autógrafo, cosas. Y lo divertido ahí del final fue que Palito dice, bueno, ahora les voy a cantar la última canción, que cantó 3 canciones, ¿no? Obvio, no daba para más. La última canción, porque todo el mundo me conoce por estas canciones bullangueras, facilongas, no sé qué, pero yo quiero también decirles que he hecho cosas más profundas, que de sentimiento y demás, así que bueno, ahora si me permiten les voy a cantar una canción que justamente va por esa línea, no sé cuánto. Y empezó con la felicidad. Y la Un cara, crack, un y la crack, cara tipo. del catalán amargo. No, estaba Debía estar derrotado. derrotado. Te voy a tirar un nombre. A ver. Jorge Valle. Una persona obviamente muy importante en la vida política de Uruguay, muy interesante, muy pintoresca, y que nos teníamos afecto ¿Era el único que te decía político. gordo? Era mi madre y él. Después hubo otra gente que se subió al carro. Pero Jorge Valle y básicamente... tu madre eran los únicos que te decían gordo. Sí. Sí, en realidad fue muy curioso, porque cuando Jorge Valle, yo hacía poco que había vuelto de Berkeley y bueno, un poco había impulsado acá junto con alguna gente el estudio de algunos temas como la regulación de los servicios públicos, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, después de que él gana, en diciembre del año en que él gana, el 99, recibo una llamada telefónica, yo estaba en el Banco Central, y me dice, bueno, mire, le habla a Jorge Valle, yo sé que usted nunca me votó y nunca me va a votar, pero a mí me dijeron que para esto yo tenía que llamarlo a usted. Así que le pido si puede venir hoy de noche a mi casa a conversar, no sé cuánto, que era para, bueno, las unidades reguladoras, ¿no? Yo después fui integrante del primer directorio de la URSEC, de la Unidad Reguladora de Comunicaciones, durante el gobierno de Jorge Valle. Y qué valor, ¿no? Toma Sí, eso que en ese momento yo sé que usted no me vota ni me va a votar. Sí, la verdad que, no, bien, tuve una persona muy afable, con buen humor, con distancias político-ideológicas, por supuesto, pero... Y ahí, bueno, un poco que era vínculo también con Valle, era Leonardo Costa, que me acuerdo que en el programa de Abran Cancha que hicimos hace 5 años, Neco, Leonardo Costa fue uno de los que le mandó un mensaje que justamente comentaba esto, ¿no? Que además Neco imitaba muy bien a Jorge Valle, entonces... Mario, seguimos recorriendo voces, esta vez alguien vinculada al ámbito laboral, y decir el ámbito laboral es decir el coro también. A ver. Mario, querido amigo hermano, qué decirte que ya no te haya dicho. Aprovecho la oportunidad igual para agradecerte por ser parte del Notas del Tesoro y por todo lo que has hecho desde sus inicios. El coro no sería igual sin tu sarcasmo y sin tu crítica aguda. Sin tus cocinas de repertorio con el dire, de las que todos finalmente nos hacemos cómplices porque termina gustándonos. Pero tampoco sería igual el coro sin tus asados, sin tus cantos al karaoke, sin tus canciones cholulas que tantas veces me sacan de quicio, y sin tus anécdotas repetidas que igual escuchamos una y otra vez. Bueno, obvio que el coro no es igual sin tu voz de barítono y sin el aporte que nos haces con tu guitarra que tanto nos acompaña. Te deseamos siempre lo mejor, lo sabes, y confiamos en tu capacidad y en tu don de gente para lograr todo lo que te propongas. Te queremos mucho, amigo. Beso grande. Ana. Bien, Ana Claudia es bueno, ya es ahora la nueva vicepresidenta del Banco Central. Ella también es economista y es sin duda uno de los pilares del Notas del Tesoro. Ajá. Que bueno, que lo vivimos de esa manera, ¿no? Es cierto un poquito que a veces con el director del coro, Jorge Damsó, que lo conozco desde que él tendría 3 años, vivía a la vuelta de mi casa, yo era compañero de su hermano mayor en la jardinera y hasta toda la primaria y parte de la secundaria, de Beto, y que además él también integraba el coro del liceo allá en el 81, siendo un par de años menor que yo, y el coro de Rabito, de Rubén Soles Canoniero, o sea, claro. Seguimos. Y él siguió en el mundo de los coros, él y su esposa Marcela Turubich, que también muy reconocida. Y bueno, entonces tengo una afinidad histórica con Jorge, y a veces sí, igual para poder hacer un par de popurrí que hacemos en el coro, uno de Queen,
y otro de La Borinquen. Estuve bueno. años para convencerlo. Estuve como 3 años machacándole la cabeza. Tenemos que hacer un coro, un popurrí de la Borinquen. Y la verdad que, como dice Ana, ¿no? Primero dice, no seas terraja, no se quede acá. Pará, si me cantás algo de la Borinquen. Cometa Blanca. Por supuesto. Tararíame Cometa Blanca. Que ignoras al volar, que tú eres mía. Cometa Blanca, que sabes que sin mí no volarías. No. Hasta ahí. Espectacular, muy bien, muy bien. Pero al final lo disfruta todo el mundo. Claro. Al final, Ahora, porque además Jorge lo transforma en actividad coral, que queda de todas maneras divertida, pero que también le da formalidad, profesionalismo, ¿no? Uno bromea, ¿no? Pero el coro aparece muchísimas veces en esta producción. Es muy importante en tu vida, no solamente porque te gusta cantar, sino por la gente de la cual te ha ido rodeando, ¿no? Así es. Es interesante. Mario, hablamos de un golpe fuerte de tu vida, que fue la muerte de tu padre, y otro golpe que bueno, los que tienen hijos entienden que es el golpe más duro, y es la pérdida de un hijo. Así Desestabilizador total, me imagino. Sí, claro, es otra dimensión, ¿no? Porque yo perdí a mi padre siendo joven, después a mi madre, pero bueno, por lo menos hay un orden natural, digamos, y uno va transformando ese dolor de alguna manera en cosas de recuerdos de lo que vivimos juntos, de lo que disfrutábamos juntos. Él tenía 19 años. Con mi hijo es distinto, ¿no? O sea, con un hijo es distinto. Ahí hay un dolor que no se va nunca. Él tenía 19 años y estuvo el último casi año y medio luchando contra un cáncer a los huesos, que lo hizo con muchísimo temple, con muchísima energía, con muchísima generosidad para todos los que lo rodearon, su familia, sus amigos. Y bueno, yo vivo eso aprendiendo a sobrellevar, a aprender a vivir con ese dolor, pero también con el privilegio de sentir que fue un privilegio haberlo tenido en nuestras vidas. ¿Y de dónde se saca? ¿Te nutrís para tener esa resiliencia? Que no todos tienen, ¿eh? No, que no todos tienen. Bueno, de mis otros hijos, sin duda. Mis otros hijos que convivieron, por supuesto, todo este proceso con su hermano mayor, que también lo han sufrido y los ha impactado sin duda, pero que tienen toda su vida por delante, son su vida y la mía. Son mis luces en el futuro, sin duda. Mario, te quiero llevar a 2004 porque tocamos el tema de la militancia, tocamos, bueno, justamente en la parte lúdica estamos hablando de la primera intendencia del Frente Amplio, pero el primer gobierno es el primer gobierno, ¿no? Sí. Del Frente Amplio. Irrepetible. irrepetible, esa es la Sí. definición. Sí. Te Yo le decía a trato Danilo. de trasladar a ese momento donde dicen el doctor Tabaré Vázquez, el presidente, ¿te acordás el momento? Sí, ¿Dónde claro, estabas? ¿Cómo lo tomaste? Claro. No, y todo el festejo, ¿verdad? El festejo en uruguayos. Por supuesto que sí. También cuando después Danilo me llama para conversar primero y después para decirme que quería que me ofrecía ser su secretario, ¿no? Su viceministro. Para mí un orgullo, un privilegio. Por Danilo y por ser el primer gobierno del Frente, que creo que todos los Frente Amplistas lo vivimos de una manera única. Y muchas veces con todo lo que hicimos en ese 3 años y medio que estuvimos en el Ministerio de Economía, con Danilo, con Fernando Lorenzo, con un equipo muy grande, que nos sentimos muy orgullosos de todo eso que hicimos, que no fue solo el reacomodo de los aspectos macroeconómicos y demás, sino un montón de reformas. Participamos de una enorme cantidad de reformas estructurales en Uruguay, donde economía cumplió un rol muy importante. Y yo siempre le decía eso a Danilo, que esos 3 años y medio eran irrepetibles. Por más que podamos volver a estar juntos en algún ámbito y demás, esos 3 años y medio fueron irrepetibles, de aprendizaje, de trabajo, de compromiso, de todo lo que íbamos avanzando, de las posibilidades políticas que teníamos de avanzar en un montón de cosas. La verdad que para mí fue un privilegio de vida ser parte de ese proceso. Una de las cosas que ha dicho el Pepe Mujica es de las máximas injusticias de la vida es que Danilo Astori no haya sido presidente de la República.
¿Qué tiene que tener un candidato para dar ese paso cuando en realidad su carrera profesional lo avala? Que es un tema de carisma. Un tema de votos, obviamente. No, eso es el ABC, Sí, pero no, el por qué. La política no es lineal, ¿no? Y no se elige necesariamente en función de esos parámetros. La política tiene muchísimas facetas, en donde algunos referentes políticos son capaces quizás más de interpretar y tener un accionar político más acorde con lo que la mayoría de la ciudadanía siente, percibe, pide, reclama. Pero obviamente el Uruguay se perdió de tener a un Sereñi presidente, el Uruguay se perdió de tener a un Danilo presidente. Tuvo un Tabaré, tuvo un Pepe, ¿verdad? Y ahora, bueno, Yamandú por supuesto, pero tuvo también a un Berro en el siglo XIX, a un Valle Ordóñez en el siglo XX. O sea, Y en su momento se te ocurrió a vos que haya un Vergara presidente. Y bueno, y sí, claro, ¿por qué no? Y es un paso que lo podés volver a dar en un futuro. Quizás no lo descarto. Pero todo depende de las circunstancias de la vida, ni que hablar que ahora me focalizo en las labores de la intendencia. Pero la política es muy tiene muchísimas dimensiones y uno capta algunas, se pierde otras, y qué cosas conectan con la gente a veces no son fáciles de entender y de explicar. Claro. Y antes de que Mujica conectara como conectó con la gente, mucha gente pensaba que no, Mujica con ese estilo, con esa forma, como que no iba a, y sin embargo de haber sido de las personas que más conectó con ¿Y no depende la también gente. de la coyuntura del momento del país? Depende. Porque claro, de vos me decís Sereñi, capaz que hoy un Sereñi al galope. Bueno, claro, ni que hablar que las circunstancias juegan, la cultura de la gente juega, la evolución cultural de la gente juega, la cultura política, cómo se hace política. Hoy damos por descontado que la política se hace también en las redes. Claro. Y bueno, hace 15 años no había redes, 20 años no había redes, y mucho menos en el juego político. ¿No preferías ese mundo Sí, un ratito? Las redes tienen lo bueno y lo malo, ¿no? Tienen la posibilidad de difundir, de transmitir ideas, de hacerse conocer, y después tienen basura también, sin duda. Que hay que saber ignorarla. Esa es mi tesitura ante esas cosas en las redes, es ignorar. No hay que contestar ninguna cosa que pase de determinado umbral pero hacia entre el los barro. políticos, mira que se pasan Hay de contenido. O todo. sea, Hay de comunican todo. oficialmente por Twitter, ni que hablar estos días con lo de Cecilia Cairo. Hay de todo, claro. Pero yo creo que tengo un criterio en el cual elijo. Yo en general no respondo en las redes. Las redes son más bien un elemento de emisión de mi parte. ¿Alguna vez respondiste, te sacaron y respondiste que después dijiste, che, no tenía que haber hecho? Sí, puede ser, no me acuerdo ahora en particular ninguna, pero puede haber pasado, pero muy pocas veces. Y es como mi criterio, incluso gente que dice, no, pero esto tenés que... Yo no, ignorar, que es mucho mejor ignorar, ir a un terreno donde uno no quiere estar, hay que evitarlo. A veces te quieren arrastrar a un fango en donde uno no quiere estar. Ajá. Hay que evitarlo, ignorarlo. No puedo dejar de preguntarte un poquito de actualidad, porque ya hemos repasado tanto de tu vida que me doy esa jurisdicción de poder preguntarte por lo de Cecilia Cairo. Complicado con las pocas semanas del gobierno de Orsi, termina siendo un problema para Orsi en realidad, ¿no? Bueno, pero creo que rápidamente se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. La actitud de ambos creo que es loable en cuanto a que, bueno, Cecilia presentando su renuncia, asumiendo su responsabilidad, cuidando al gobierno, haciéndose cargo de un error personal, y Yamandú también no fue un poco priorizando inducida la renuncia, porque en realidad ella no quería renunciar. Eso siempre pasa, ¿no? Porque eso no son cosas en que uno las pueda procesar de repente de manera inmediata. Claro. Ahora el periodista me dice, ay, ¿no se habrá demorado Orsi, no sé qué? 2 días. 2 días. ¿Es un tema resuelto? En política, 2 días. Yo creo que es un tema saldado desde el punto de vista político, para el gobierno sí, y bueno, y obviamente asumo, como dijo Cecilia, que también ella va a regularizar su cuestión administrativa, digamos.
Pero yo creo que desde el punto de vista político, sí. ¿Cómo estás para esta recta final de la campaña? Con ganas, rodeado de mucha gente, con mucha militancia, sigo recorriendo los barrios y hablando con la gente. Ahora recién venía para acá un poco a la carrera, estábamos en una feria ya por el intercambiador Beloni. Sí. Ayer hicimos feria en el barrio Borro, después fuimos a Casaballe, a Villa García, a la Curva de Maroñas y terminamos en la Rural. Con muchas ganas, aprendiendo mucho, estudiando mucho, porque las tareas de la Intendencia son muy variadas, y los desafíos, hay desafíos realmente Eso lo que grandes. la palabra es de desafío, ¿no? Sí, Porque hoy cuando sí, yo sí. te llamaba, te decía que era una alerta, en realidad no es por tu candidatura, sino porque hay encuestas donde dice que si bien el Frente Amplio es claro, es favorito, la pero hay mayoría un de los Frente llamado- hay un Amplistas llamado de están en atención. desacuerdo con la gestión. Hay un llamado de atención, sí, de que hay algunas cosas que hay que hacerlas mejor. El tema, obviamente, de la limpieza y los residuos. El tema del tránsito quizás no es tanto una demanda, pero es una problemática. Estás en un mundo donde hay 70% más de basura que hace 20 años. Estás en un mundo donde hay 20 y pico de mil autos nuevos por año. En Montevideo casi 500.000 de autos circulan en Montevideo por día. Ajá. Por lo tanto, los desafíos son grandes, pero también la Intendencia hace muchísimas cosas que tienen buenas valoraciones de la gente. Los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas. Pero sabemos que hace ruido mucho más ruido de lo que está mal. Y claro, y está bien que así sea. Por eso es que eso tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad va a ser el tema de la limpieza y los residuos, porque es lo que marca la desaprobación de la gente. Mario, te hago la última de actualidad. ¿Sería un golpe mayor el perder la Intendencia para el Frente Amplio que, por ejemplo, perder una elección nacional? No sé si mayor que una elección nacional, quizás no, pero sería un golpe perder la Intendencia de Montevideo. Bueno. Sí. Hablábamos de las pérdidas que tuviste, la nombraste al pasar, pero le quiero dedicar un capítulo por el principio, ¿no? La de tu mamá. Sí, claro. Esa persona que se puso el equipo al hombro cuando faltó tu papá y que ha sido referente. Yo siempre tengo una frase trillada, pero real. Somos la construcción de otros. Y ni que hablar de los padres, en principios, en valores. Mi madre tuvo un rol muy importante en mi vida y en la conformación de mi personalidad también, por lo que te decía. Porque creo que, bueno, era una persona con mucha personalidad, con mucha fuerza, y bueno, había que también saber pararse en ese contexto. Pero mi vieja, una divina, ¿no? Una divina, siempre fue generosa con toda su energía para su familia. La verdad que es un referente en muchas cosas. Yo hace muchos años que elaboré cosas vinculadas a mis padres y demás, ¿no? Y, por ejemplo, yo siento que hay toda una parte que influía mucho de mi viejo, era por el lado de los valores. Y mi madre por el lado de la fortaleza, y de la energía y de la fortaleza en todos los terrenos. La nené. Que como toda madre siempre te ve como un hijo, independientemente de lo que estés haciendo. Y aprovecho a contar una anécdota que ya han contado en otras partes, pero la vuelvo a decir. Como dice Ana Claudia, esas anécdotas que ya repetís todo el tiempo. Cuando yo estaba en el Banco Central, mi madre un día me llama y dice, gordo, me dijeron en la peluquería que el dólar se va a las nubes. Digo, no, mamá, quédate tranquila. No, pero al vecino, a don Pedro, también en la armería le dijeron que el dólar se va a las nubes. Digo, no, mamá. Digo, sí, pero... Digo, mamá, ¿vos tenés dólares? No. ¿Tenés deuda en dólares? No. ¿Qué te importa? No, pero mirá que a la peluquera posta que el dólar se va a las nubes. Digo, no, mamá, tranquila. ¿Vos qué sabés? O sea, la peluquera tenía una mejor perspectiva de lo que iba a pasar con el dólar que el tipo que era el presidente del Banco Central. ¿Entendés? Claro, pero yo no era el presidente del Banco Central, yo era su hijo, entonces... mi vieja era capaz de marcar eso de esa manera. Mario, te queremos despedir con un audio de alguien que perfectamente te podría gustar por ser el músico, pero no es el músico. Se llama igual, Enrique Iglesias. Te quiere dejar este mensaje. Divino, Enrique.
En primer lugar, yo creo que se podrían decir muchas cosas de Mario Vergara. Yo personalmente lo primero que quiero decir es que es muy buen amigo mío, que nos une el afecto personal y nos une además muchos diálogos que tenemos sobre los temas económicos, nacionales y políticos del país. Y siempre encontré en él una persona lúcida, una persona equilibrada y sobre todo una persona donde sabe poner al lado de la razón el corazón, que no se olvida de eso. Y a lo cual se le suma en esos diálogos un envidiable sentido del humor que hace realmente un placer poder compartir con él el diálogo y la amistad. En segundo lugar, creo que Mario Vergara es un buen uruguayo. Y por último, diría que Mario Vergara es un muy buen economista, así lo atestiguan las universidades internacionales y nacionales por las que pasó, y que lo ha puesto de manifiesto una excelente conducción del Banco Central. Por eso y por muchas otras cosas más, yo creo que hay que desearle mucho éxito con ese compromiso que ha asumido. Bueno, otro privilegio que me ha dado la vida, ¿no? La amistad con Enrique Iglesias, que es un uruguayo del mundo, tan reconocido, con un rol internacional tan fuerte, y que también, como él dice, ¿no? Tenemos diálogos sistemáticos, uno aprende mucho, él tiene una visión, sobre todo tiene visión de las cosas, ¿no? Con 90 y pico de años, tiene una mirada fresca del mundo como la tiene muy poca gente. Y es una persona admirable que fue de todo. Y ya aprovecho a dar una infidencia. Cuente. Que las últimas veces que nos juntamos, fíjate que Enrique fue secretario general de CEPAL, presidente del BID, canciller, secretario general iberoamericano, fue el primer presidente del Banco Central del Uruguay. Tiene una vida imponente. Y el otro día, cuando empezamos a hablar de que yo me iba a largar a la intendencia, me dijo, mira, si algo me faltó en la vida, era ser intendente de Montevideo. Digo, para Enrique, ¿no? Te aseguro que me hubiera encantado ese desafío. Pero bueno, Enrique es una persona realmente imponente que tiene el Uruguay, que creo que en general se lo aprecia en esos términos, pero que bueno, no, es una carta de presentación del Uruguay en el mundo como muy pocas. Mario Vergara, muchísimas gracias por estar aquí en Protagonistas. El gusto fue mío y bueno, seguiremos en contacto cada vez que ustedes lo indiquen. Y gracias por compartir tu historia de vida una vez más con nosotros, que a la gente le gusta saber más allá del personaje público. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, Mario, pero vamos a ver, la tenemos ahí, Nico, a ver si... Yo sabía. Sí, pero mirá, si estás en tu... Yo sabía que esto no iba a pasar. Bueno, no tenés la posibilidad de negarte, pero si en diciembre del 2018, que debo decir además, a ver, que esta entrevista fue bastante distinta que la del 2018. Yo tenía un poco el temor, entre comillas, de que hiciéramos como una réplica de lo que fue aquella entrevista que me había encantado. Y que salió el tema de que yo cantaba y que tocaba la guitarra. Entonces, en el medio del programa, el Tano Abadí y vos, empezaron a mirarse, no sé qué, a ver si conseguían una guitarra. Y no había una guitarra en el estudio. Y vino el Rafa Cotelo, que se iba para no sé dónde, pero de paso dejó una guitarra y se fue. Y ahí me hicieron tocar la primera vez que toqué así como en un medio, así en público, que canté un pedacito de una canción de Silvio Rodríguez, que era La historia de la silla. Fue la primera. Después en otros programas dijeron, pero si cantaste ahí tenés que cantar acá también. Se ve que te marcó, porque te acordás de los detalles que yo no me acordaba. Total. Bueno, pero le podés dar unos arañazos a la... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué tocar, además? Igual te voy a decir una cosa, mejoraste notoriamente el canto, ¿eh? Ah, sí. De aquella vez a esta... aquella vez estaba medio afónico aquella vez. Puede ser. Estaba medio afónico aquella vez, sí. A ver. Vamos a intentar hacer algo. Intento del Numa. Bueno. Que se llama A una calandria isabelina, un pedacito. Muy bien, ¿no? sí. Que el Numa nos contó que esta canción, que es de una calandria, un pájaro, isabelina, o sea, en Paso de los Toros, la escribió Washington Benavides en momentos de las inundaciones de Paso de los Toros del 59, donde Sereñi tuvo aquel rol también muy destacado como militar en todo el proceso de las inundaciones, y que Benavides, que iba, no sé, a su trabajo, en fin, él era docente, ¿no? Y que como pasaba días y siempre veía una calandria
ahí que lo miraba. Y terminó haciendo esta Calandria Isabelina, que después el Numa le puso una música hermosa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo dice? Calandria que confortabas al paso del hombre aquel que iba solo y no miraba. Santa Isabel, Calandria que confortabas al paso del hombre aquel que iba solo y no miraba. Santa Isabel, Calandria que no cedías y quedabas por demás, obrero del entusiasmo para doctrinar. Hasta ahí. Ah, excelente. Créanme que la evolución existe. Lo que hace evolucionado. Acaba de decir que ni te acordás. No, el video lo tengo patente. Lo tengo patente porque mirá que en un momento subí a ese video. También soy medio malo. Te cotejé con Luciano Superbiel. Pero también con otros, con Gastón el Rusito, con todos que mostraron su talento. Laura Raffo cantando frases. Talvi, ¿te acordás? Que cantó sí. No, pero ahora está haciendo Talvi, no creo que. No, Mario, muchísimas gracias, de verdad, por la buena onda y por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti.